Muy buenas tardes para todos. ¿Cómo les va? Bienvenidos a Esta Boca es Mía. Hoy, como en otras ocasiones, quiero, advertir a los padres, si es que están los adultos que estén con chicos frente al televisor, que quede a su criterio, si los dejan o no. Porque es un tema, fuerte y tal vez después tengan que estar explicando algunas cosas. ¿Por qué? Porque vamos a estar hablando de bondage. ¿Qué es eso? Es inmovilizar al otro de alguna manera, atarlo. Vamos a estar hablando de dominación, de disciplina, de sumisión, de sadismo y de masoquismo, sí. Prácticas que actualmente están enmarcadas en lo que se ha dado en llamar la cultura BDSM. Y a ver, no estamos hablando de cosas extraterrestres. En nuestro país, en Montevideo, en los hoteles de alta rotatividad, en los que tienen salas temáticas, ya hay un par que tienen el nombre de habitación BDSM o la cárcel. O sea, ¿cuánto hay del placer a través del dolor y del dominio en nuestra esencia como humanos? Es lo que vamos a estar debatiendo hoy en Esta Boca es Mía. Señor director, vamos con el tape. Bueno, para el manual que ordena las enfermedades mentales, este manual que es mundial, tiene al sadomasoquismo como una perversión. ¿Para usted lo es, Jos? Dios me libre. Lo digo como ateo, que a mí estas cosas, quiere que le diga sinceramente, me dan repugnancia, me dan asco. Me parece cosa de impotente, de tarados sexuales, de todo ese tipo de cosas, de la gente no realizada, de la gente que no puede exteriorizarse con absoluta normalidad y tiene que incurrir en lo anormal para poder desarrollar no sé qué cosa. Sinceramente creo que es malo. Hizo muy bien de avisar que los niños... Sí, bueno, obviamente son las 2 de la tarde, ¿no? Sí. Y es malo hasta para personas mayores también, ¿eh? Bueno, nunca es malo aprender. Nunca es malo aprender. Yo quiero desaprender eso. ¿Prefiere? Sí. De todo corazón. ¿A ti cómo te fue? ¿No fuiste a un sex shop justo anoche? Bueno, sí, no, ayer de tarde. De tarde fui invitado por la gente de Cámara de Testigos, que va a hacer ese espacio que se llama Fuera de Contexto. Hicimos una simulación de que atendía a un sex shop. Y sí, y relacionado con este tema... Hay un gran espacio donde una gran parafernalia, una pared de 2 por 5 metros lleno de látigos, paletas, mordazas, collares de perro, todo tipo de sujeciones, cuestiones estéticas y demás que llama la atención, ¿no? Porque sí, todo negro y cuero y látex, ¿no? Impresiona, la verdad que impresiona un poquito. Bien, ¿puedo hacer un paréntesis, si les parece? Porque justo hoy estaba almorzando acá en la cantina del canal, en relación al tema de ayer, y me aborda una mujer que dice ser docente de un liceo acá cerca y que... no llego a decirlo, pero la mirada lo decía todo, como un poco indignada de por qué no habíamos convocado docentes para debatir ayer sobre violencia en los liceos. Lo dijimos en el programa, lo repito hoy porque me parece que es de orden, porque no quiero que a nadie le quede la duda. Por supuesto, fueron los primeros en ser convocados los docentes, pero sobre todo el gremio también. Se reunieron, lo estudiaron, lo evaluaron y ellos mismos decidieron no venir a un programa de televisión. No porque sea nada personal contra nosotros, sino que entendían que no era momento para, exponerse mediáticamente. Así que la producción cumplió con la tarea objetiva periodística de citarlos. Digo esto para que no quede nadie pensando en la vuelta, bueno, faltó objetividad. Y agradezco en la próxima que cuando estoy almorzando no me vengan a increpar. No, pero me parece muy buena esa aclaración. A nosotros también, a todos nosotros de alguna manera nos hicieron llegar esa queja. ¿Ah, sí? Sí, yo aclaré especialmente todo este tema porque en realidad siempre somos muy cuidadosos, la producción siempre es muy cuidadosa en escuchar a todas las campanas. Y lo otro que les iba a decir, uno de los temas, porque este tema va a seguir obviamente, ayer
desde mi perspectiva, mientras nosotros debatíamos este tema, se daba un episodio de violencia institucional en el tema de la educación que no es menor. En un país donde existe, por suerte, la libertad de expresión, donde existe la investigación periodística, una periodista fue a hacer todo un relevamiento de las escuelas rurales y las maestras que dieron su testimonio sobre la situación de estas escuelas fueron observadas públicamente por nada más ni nada menos que por el maestro que está a cargo de consejero de primaria. Perdón, Bianchi, la directora de la USA, iba a venir, le pidieron que no. Entonces me parece que este totalitarismo que estamos viviendo, diciéndole a los docentes que se expresan libremente en un país que por suerte, y vaya si nos costó, entre otros a los docentes, poder tener esa libertad, porque lo pelearon, tener que escuchar autoridades que digan que el camino a recorrer, que yo comparto que el camino de la vía administrativa de los reclamos es el que hay que recorrer, pero el tratar de taparle la boca a los docentes que como ayer decía Javier Laceda, muy bien construyen lo cotidiano de la educación, me parece que no es el camino que todos queremos en democracia. Claro, por otro lado, ellos mismos decidiendo venir, ¿no? O sea, es todo complejo. Cerramos el paréntesis, simplemente era una aclaración, y volvemos a hablar de lo que hoy nos convoca, que todo surge a partir del libro de Ana Greenbaum sobre el... Sí, cómo no. ¡Viva Peñarol! ¡Viva Ay, gracias, Peñarol! que lo dijiste vos, gracias, muy bien. No soy de Peñarol, pero entiendo que... Lo que le da alegría al país, que es el fútbol. Está bien, está bien. Últimamente quedamos que solo el fútbol nos da alegría. Bien, bueno, el placer sexual también da alegría. Y eso tiene que ver con lo que vamos a hablar hoy. Veo a la gente que le falta una sonrisa a veces. Sí. La música da mucha alegría. La cultura masoquista, así se llama el libro de Ana Greenbaum, quien por supuesto nos acompaña en el programa de hoy. Muchísimas gracias por estar aquí. Ana es escritora y psicoanalista y ha publicado varias novelas. Bueno, y también nos acompaña Rosana Pombo, sexóloga. Un placer. Y en el otro extremo del ring tenemos a Cecilia Bertet, psicóloga. ¿Por qué? A ver, porque evidentemente no vamos a reducir al BDSM o al sadismo o al masoquismo a la práctica sexual exclusivamente. Se supone que tiene su concepto, su fundamento desde lo psicológico, antes que cualquier otra cosa, ¿no? Además, Victoria, no lo podemos reducir a lo que es una parafilia, que es una disfunción sexual, porque esto también toma la relación vincular. ¿Qué quiere decir esto? Que el sádico siente placer en infligir dolor a otra persona. Y esto puede ser tanto en el plano de la relación que tiene emocional, como sexual, llevada al plano de la relación física y sexual. Por ahí estamos más acostumbrados a decir, uy, sádico masoquista, y a estar impresionados por las cadenas, los cueros, todas estas cuestiones que nos rodean. Pero en realidad es un vínculo asimétrico donde hay uno que domina a otro y que solo logra realmente sentir placer en esta apropiación de dominación de la otra persona. ¿Cuántas veces escuchamos por ahí, fulanito le destruyó el cerebro a la otra, la autoestima? Sí, ¿cómo no? Y sin embargo, ella sigue... O sea, por eso, esto tiene muchas puntas. No, y hay pero una para diferencia. entenderlo, a mí me gustaría empezar, para sacarle mitos a las cosas, por la práctica sexual en sí misma. Hoy nos acompaña Katy, un testimonio. Ella es uno de los roles, tal vez no sé si eso se lo vamos a preguntar, pero tal vez el protagónico en una práctica sexual o erótica, masoquista o sadomasoquista. Ella se define como la ama. Katy, por supuesto, prefiere permanecer anónima, así que vamos a vincularnos con ella de esta forma. Katy, ¿me escuchás? Sí, sí. Sí, ahí está. A ver si cuando le distorsionamos la voz que no sea tanto, pues no se puede ni conversar. Nada. Ahí va. Bueno, ¿cuál es el rol de la ama? En concreto, contanos qué haces. Bueno, o sea, mi rol en realidad es como el rol de estar, es como lo que decía la psicóloga recién, es una relación, un vínculo donde la pareja es asimétrica, o sea. Tú tenés el poder. Yo soy la que es la dueña del otro, en realidad. O sea, partamos de la base de que el BDSM, las primeras reglas es que sea consensuado, sano y saludable, ¿verdad? Exacto. Eso me lleva a preguntarte de pique si esto es una práctica tuya personal con tu pareja y a ver, ¿a quién encontrás en la vida para poder desarrollar estas prácticas? Sí, es una práctica con mi pareja, o sea, yo no vivo de esto. No te estamos escuchando.
no sé. A ver, ¿ahora? Hola. Ahora sí. Sí, bien. O sea, es una práctica que yo vivo con las parejas que tengo. O sea, no soy profesional, no trabajo cobrás de nada. esto. ¿Mm? Es tu forma de sentir el placer. Sí. Y cuando decís soy la dueña del otro, Sí. ¿cómo se traduce eso en actos concretos? Eso que uno ve en las películas del látigo, de las cadenas, ¿todo eso es cierto? ¿Es así como funciona? En algunos casos sí. O sea, dentro del BDSM puedes encontrar millones de parejas como millones de personas existen. O sea, va a depender de la pareja y de los gustos de la pareja. O ¿Es sea, siempre en pareja o intervienen más? pueden intervenir más. Pueden intervenir más, eso es abierto, digamos. Sí, o sea, hay amos que tienen más de un sumiso, más de una Perfecto. esclava. Bueno, te van a hacer preguntas de todos lados acá, ¿eh? A ver, Rufo. ¿Qué tal, Katy? Rufo, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Bien, no, quería preguntarte si eso que ustedes hacen en su vida sexual se traslada a el día a día, si en el día a día vos sos la que domina y sos la dueña de tu pareja, y si es así, ¿cómo la sobrellevan? En este momento no tengo pareja, para Bien. empezar. Las parejas que yo tuve no lo viví desde un plano 24/7, se le llama a la relación en que se vive todo el día el estado de dominación-sumisión, o de amo-esclavo, o de dominante-sumiso. 24/7, mira, tienen hasta los códigos ya establecidos. Exacto. O sea, 24/7 es la pareja que son funciona. 7 días a la semana, 24 horas al día. O sea, que están constantemente la vida es el escenario En donde ese ellos rol. tienen esos roles y actúan de esa forma. Exacto. Bien. Yo no lo siento de esa manera. O sea, yo lo siento más en el sentido en el momento en que se pacta el juego, o sea, en el momento que y estás con esa persona que vos y él, los dos, decidieron vivirlo así. No hay nadie que obligue a nadie en esto. O sea, Perfecto. Ahora, pero ¿no puede haber riesgos? ¿No se les puede ir la mano en una de las acciones? siempre se habla antes de los gustos, los deseos, los fetiches. Y las dentro de esos fantasías. gustos, ¿cuáles son los más generales o los más comunes? Y hay muchos, o sea, empezando por... Es muy fetichista, o sea, el fetichismo hacia los zapatos de tacos altos, hacia las uñas largas, la ropa de cuero, de látex. Y se juega por ahí. Después, bueno, están las prácticas, ¿no? Siempre el rol bien definido. El que domina lleva el control, toma las decisiones, es el que va a ser complacido totalmente por el otro. El otro siente su placer y lo disfruta desde complacer al que lo está dominando. Es su dueña o su dueño, y como es su dueña y su dueño, lo siente como algo que es superior y a quien tiene que complacer para él sentir placer también, porque el placer de él nace ¿Puedo de hacer ahí. una pregunta? Sí, ¿y qué pasa si por alguna razón no te termina de satisfacer su performance en el rol de dominado? ¿O qué pasa si a ti te falta perseverancia o firmeza o dureza a la hora de dominarlo? ¿Qué pasa en ese? Porque el juego está pautado de antes, pero sigue, se para, se frena, ¿cómo es? Y Pregunté eso una se pavada, hace- porque yo honestamente estoy preguntando desde la ignorancia absoluta, entonces no sé, No, creo que no porque digo, entendí. Daño. Dolor, porque hablamos de dolor. Eso quería preguntarle precisamente. Por A mí eso, me gustaría era como saber cuando- vos como ama, hasta si tenés un límite, Claro, o sea, hasta dónde sos capaz de llegar, porque la otra persona en medio de esa locura y de ese placer te puede decir que quiere más, o que quiere que lo lastimes más, o, sea, que por eso lo es que está haciendo... Es que creo que para mí lo más fundamental de esta práctica es que es una práctica en la que se crea un vínculo tan cercano y tan fuerte entre las dos personas que llegan a conocerse tan profundamente que el amo llega a saber de antes qué es lo que él motiva y desea el sumiso, y lo va llevando a los límites e impulsándolos a ir superándolos, que son límites que en realidad son más que nada tabúes y preconceptos que uno tiene. Y no todos tienen que ver con el dolor. O sea, hay algunas... ¿con qué otras cosas? Con estados de ánimo, con formas de ser también. O sea, como que
el amo va moldeando a su sumiso para que sea la relación perfecta en realidad. O sea, hay amos que le piden a su sumiso que se vistan de determinada manera y los van moldeando a ser la persona mejor en realidad. O sea, siempre se intenta hacer crecer al sumiso y ser mejor persona. O sea, se motiva al estudio, al crecimiento personal, al crecimiento emocional. Se lo cuida en todos los sentidos, porque... O sea, perdón, a ver, de lo que estoy escuchando, me viene a la mente la idea de que entonces hay como una cosa que va más allá de lo sexual y es, tú estás convencida que tu pareja merece ser dominado y merece ser reeducado. Claro. O sea, yo en el momento que lo elijo... Como persona. Claro, o sea, lo reeducás a ser mejor persona y a ser mejor sumiso y a ser feliz. O sea, vos estás con él porque, o sea, querés que sea feliz. O sea, desde la disciplina, o sea, desde la humillación y desde todas las prácticas, todo en realidad lo que lleva es a que la persona se libere de las cosas que lo esclavizan y de que lo hacen no disfrutar en todos los sentidos, para ser libre. O sea, es como que vivís adentro de Y tú como dominadora, porque ahora, según lo que explicas, entiendo la liberación del dominado, o por lo menos cómo está planteado. Pero desde tu lugar, ¿por qué necesidad tenés tú de hacer eso? De sentirte dominadora. No sé si es como una necesidad, es como... Es el placer de sentir de que sos el universo entero de una persona. Hay una persona ahí que se arrodilla ante vos y que te dice, soy tuyo. Claro. Hacé conmigo lo que quieras, te voy a adorar. O sea, todo lo que me pidas, sí, lo hago. O sea, una mujer que es dominadora de un hombre sumiso, que llega a ser su pareja, puede tener un hombre que le va a cocinar, le va a limpiar, o sea, ¡caramba! la va a atender, o sea, es... ¡Caramba! O sea, y todo lo va a hacer por el placer de complacerla, por el placer de complacer a su reina, a su diosa, a la que le da ese placer y que lo educa y que lo... Exacto. Katy, vos sabés que, claro, tenemos que digerir todo lo que estamos escuchando, ¿no? Decodificarlo y conversar sobre el tema para aprender. Te agradezco que estés con nosotros. En un ratito por ahí te volvemos a hacer algunas preguntas. Muchas gracias, Katy. Bueno, me gustaría para ordenar un poco los tantos. Sí, ahí está. Ay, bueno. Ana, te cedo la derecha porque tú hiciste la investigación, tú escribiste este libro y nos tenés a todos acá en este brete. Bueno, precisiones técnicas son necesarias en esta altura del partido. Sí. Primero, quiero retomar lo que decía Katy. Las relaciones 24/7, o sea, totales, de tiempo completo, son un caso muy especial. En general, la gente con la que yo hablé, que me dio su testimonio, son personas que juegan, ellos lo llaman jugar. Más que un juego es una representación, porque cuando uno piensa en juego de repente piensa en algo más infantil, ¿no? Estas representaciones en las personas con las que yo hablé y en la mayoría son acotadas. Son a situación y tiempo, a lugar y tiempo. Sí, a un lugar, a un tiempo, ¿verdad? A un acuerdo que se hace al comienzo de la sesión de juego o de representación o de femdom, como le llaman. Es algo, bueno, que se acuerda, como decía Katy, no necesariamente tiene que haber golpes, ni marcas, ni dolor. Hay gente que se puede contentar con ponerse ropa de mujer, ropa interior de mujer, por ejemplo, o zapatos de taco alto. Los fetiches a los que hacía referencia. Los fetiches, sí, lo que llaman fetiches. Hay muchas formas. Eso es algo acotado. Las personas con las que yo hablé en realidad tienen una vida normal. Nadie por la calle dirá, mira aquel qué raro que es. Sí, a modo de doble vida o de algo transitorio, clandestino, acá todavía por lo menos es que es como se vive normalmente, bueno, tienen esos encuentros y el juego en realidad hay como una cosa que se sabe desde el comienzo. Hay alguien que juega a perder, ¿verdad? Que es el sumiso. Y alguien que juega a ganar, que es la dominatriz. O sea que ahí no hay ningún misterio. En ese caso ambos la historia, ganan.
Claro, pero Porque sabes ambos que buscan la lo que historia es quieren. que cada cual compite consigo mismo. Claro. Para ver, y era lo que vos decías. hasta Vic. dónde si supera o no su propio umbral de resistencia, todo. No necesariamente, porque no siempre se juega el dolor. ¿Hasta qué punto puedes sostener la representación? A eso me Era refiero lo con que el vos umbral, ¿no? decías. Hasta qué punto sigue. Claro, umbral normalmente se Es muy habla de umbral fácil de que en dolor. cualquier momento del juego pueda haber una actitud, una expresión del otro que te haga caer en que están se lo dejen de creer, como quien dice, ¿no? Y si te lo dejas de creer, deja de provocarte cosas. Claro. Y si te deja de provocar cosas, de golpe estás ahí vestido de no sé qué. ¿Cómo seguimos, no? ¿Cómo seguimos con esto? Con cambio de roles, capaz. Mi pregunta es, ¿Se da el cambio de roles? ¿qué lleva? Y esto es para la sexóloga. Para ir simplemente adquiriendo algunas ideas más concretas. Rosana, ¿qué lleva a las personas a incursionar en prácticas sadomasoquistas? Bueno, eso tiene que ver con lo que necesita la persona para obtener placer. Yo quería rescatar un poquito lo que tú decías hoy sobre la definición del DSM-4, que está en revisión, que lo sigue clasificando dentro de los trastornos sexuales. Sí. ¿Y por qué? Es muy complejo este tema del sadomasoquismo, ¿verdad? Pero lo que plantea el DSM-4, que el sadomasoquismo... Perdón, que es ese manual donde están en categoría todos los trastornos mentales. De diagnóstico de trastornos mentales, lo clasifica dentro de los trastornos sexuales y de la identidad sexual. ¿Por qué? Lo que explica el DSM-4 es que son parafilias, como hoy decía la psicóloga, dentro de los trastornos sexuales, ¿verdad? Y define lo que es el sadismo y lo que es el masoquismo. Hasta hace poco también la homosexualidad estaba ahí adentro. Claro. Sí, por supuesto. Todavía está en revisión. Ahora, lo que explica el manual es que la persona sádica, por ejemplo, dentro del terreno sexual, necesita casi exclusivamente o preferentemente erotizar el placer a través de la violencia. Y estamos hablando de no tanto un juego o una representación, sino que tiene que ser algo real. Es decir, la persona a la cual le inflige esa violencia, el sádico necesita experimentar que el otro está siendo humillado, se siente agraviado, se siente denigrado, y que realmente está padeciendo un sufrimiento psíquico o físico, y que es real. Tiene que vivirlo como algo real, no como algo que es un juego. Claro. Y ahí está el tema del límite, ¿no? Hasta dónde se puede cuidar esa persona, si puede controlar o no esos impulsos, que puede llegar incluso hasta prácticas como la fixofilia, y pueden ocurrir accidentes también. Claro. Bueno, preguntas. El límite es muy Lilian, fino. ¿preguntas o reflexiones? No, a mí me parece importante delimitar cada una de las partes, porque la misma práctica puede adquirir condiciones muy distintas de acuerdo a las condiciones en las que se dé esa práctica. ¿Qué quiero decir? Una cosa es que dos adultos en común acuerdo tengan prácticas sadomasoquistas en sus relaciones sexuales. Otra cosa es tener relaciones violentas las 24 horas del día, porque ahí creo que los límites... La 24/7, como decían acá. Los límites son muy complicados porque efectivamente toda relación de poder violenta también se puede manifestar a través de relaciones inequitativas de poder, donde hasta dónde hay como un acuerdo. Y ese es un límite muy confuso. Por otro lado también me parece que hay que diferenciar, y en esto me gustaría que las técnicas lo hicieran, entre una relación sadomasoquista con fines de placer sexual, con límites determinados, a una persona sádica en su vida. Y me parece que estos son dimensiones que si no metemos todos en una misma bolsa, por eso, no estamos al hablando... principio decíamos muy bien delimitados, sexóloga y psicóloga, ¿no? por allá, ¿no? Espera, dame un segundito, porque quería decir algo, Ana, sobre lo que estaba hablando Lilian. Quiero retomar un poco lo que decía la compañera, que justamente la revisión que está haciendo la Asociación Psiquiátrica Norteamericana, que es la que hace el manual que se usa acá básicamente, que usan los psiquiatras para diagnosticar, está revisando y dio unos adelantos de los cambios principales que va a haber. Y uno de los cambios es, para diagnosticar, tomar muy especialmente en cuenta la cultura de las personas. Cultura en el mismo sentido que lo uso en el libro, ¿verdad? Las creencias, los valores, las costumbres de un grupo humano. Y en ese sentido, bueno, sí, Lilian, lo que tú decías, todo esto, el BDSM, que parece algo nuevo, que es nuevo en tanto nombre, recoge prácticas muy antiguas y muy diversas. Entonces, este movimiento que se generó a principios de los años 90, sobre todo a través de Internet, es heredero de los movimientos por la diversidad sexual, ¿verdad?, que florecieron en el siglo XX, que dieron lugar a todo este coming out de gays, de lesbianas, queers, trans, y que el BDSM también, digo, en otros países hay
expresiones abiertas. Me dijiste que en San Francisco había como 400.000 personas en una marcha. Hay un evento que para el cual se esperan unas 400.000 personas cada año en la calle Folsom. Que bueno, en internet pueden ver, hay muchísima documentación. O sea que ellos están buscando vivir su sexualidad, su vida en definitiva, cómo ellos lo entienden, y sí es fundamental que ellos no consideran que es violencia, porque ellos no están delinquiendo, no están abusando de menores. Porque hay consenso. Porque hay consenso, porque están haciendo uso de sus derechos como personas, hasta tanto no invaliden los derechos de otros. Ese es el límite. Y el límite se acuerda encuentro por encuentro. Igual no supera eso las relaciones inequitativas de poder que hay en la sociedad y las relaciones de sumisión. No, sádicos están hay un límite ahí que yo, por eso te digo, la A ver, libertad de le la voy a gente... preguntar a Cecilia Bertet si en consulta alguna vez le pasó de estar escuchando el testimonio de mujer u hombre, ¿no? Y vos que sabés de clasificaciones, decir esto de Manuel es un sádico. Y no porque le esté contando su vida sexual. Dame un segundito. Karen, buenas tardes para ti. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Qué preferís, ser la dominada o la dominante? Dominar. Ah, ¿vieron? ¿Vieron que está lleno? Está lleno. Igual la verdad que no es una práctica que practiqué alguna vez, o sea que lo hice alguna vez, pero la pregunta para hoy, para ustedes, para que empiecen la votación, es acerca del sadomasoquismo. ¿Crees que es perversión? Y envías tu mensaje al 1212 poniendo boca 1 por el sí, boca 2 por el no. Tus comentarios vía mail también los recibimos. Esta boca es mía @tele12.com y vía Twitter a esta boca es mía 12. Bien. Sacándolo entonces del terreno sexual para separar las aguas, por ahí no es necesario que las personas vayamos con látigos para tener conductas sádicas a veces. A ver, ¿cómo es? ¿Viste eso? Te pregunté, hay ¿tuviste otras alguna bien vez un sutiles paciente? que pueden ser de una violencia gravísima. Yo tengo el caso de una paciente hace poco que salía con un hombre y bueno, tienen un encuentro sexual, terminan de tener relaciones y en ese momento él la mira y le dice, mira, yo tengo terrible piel contigo, pero ¿sabes qué? Lo que me pasa, que en realidad tú no me gustás sexualmente. Tengo terrible piel y me encantás, pero sexualmente no me gustás. ¿Qué pasa? Al tiempo que lo decía, la frialdad con la que se la decía era espeluznante. Y la actitud del hombre, ¿cuál era? Buscar el impacto que generaba en su amorío o víctima, buscar ese impacto de cómo te lo estoy diciendo. Porque cuando uno puede salir con alguien. ¿Y la relación había sido satisfactoria para Y la los relación dos? había sido satisfactoria y 48 horas antes había habido un encuentro sexual maravilloso además, lleno de declaraciones de amor. Entonces, ¿qué pasa? En ese caso, lo que yo le señalaba, lo que me pareció altamente patológico, era el disfrute de ese hombre, de en ese momento, estarle generando a ella ese shock a través de la sorpresa y además la contradicción. Sí. Vos me encantás, yo tengo terrible piel contigo, pero ¿sabés qué? Te desprecio en tu feminidad, porque tengo terrible piel, pero vos no me gustás sexualmente, no me gusta lo que me haces. Entonces ahí está también la frialdad y ahí es donde se ve perfecto. Puede haber un acuerdo entre dos personas donde uno es masoquista y el otro es sádico, pero hasta que tú no te enterás que estás con un sádico, por ahí padeces este tipo de cosas y te haces puré. Sí, o hay gente que puede asumirse en su forma masoquista de conducirse por la vida, ¿no? Nosotros los psicólogos tendemos a ver el sadomasoquismo como una conducta que no es lo mismo que un acuerdo negociado, consensuado, sobre cómo vamos a jugar y fantasear con nuestra sexualidad. Por lo tanto, lo ves mucho más peligroso en ese plano que en el terreno sexual. Puede ser peligroso en cualquiera de los dos planos, porque la manipulación emocional, convengamos que también es poderosa. Claro. Imagínense estar en la piel de esta paciente y después, pero me parece que es diferente, ¿no? Es diferente lo que estamos planteando. No, esto es como estamos planteando justamente sacándolo del terreno sexual y llevándolo a lo psicológico, a lo vincular. Ya no es lo mismo. Lo que los psicólogos nos preguntamos con el sádico es ¿qué le pasó a esta persona que necesita infligir un dolor, ya sea emocional o físico sobre el otro? ¿Qué heridas trae de punto de partida de su vida? ¿Cómo fue quizás abandonado, no querido, maltratado, no visto en sus vínculos primarios?
para reaccionar de este modo, porque siente placer en hacer doler al otro. Panelistas, por favor, es la visión psicológica del tema. Y en esto se está, desde lo psicológico, se está desquitando por el dolor que él tuvo en el pasado y que le infligieron desde lo emocional. Bien. ¿Sí? Yo quiero también aportar, con permiso, que debemos diferenciar las relaciones consensuadas de las relaciones no consensuadas. Claro. Yo creo que es un punto clave, y adulto y no adulto es una cosa clave. Que de todas formas el sadismo, o sea, el ejercicio y el obtener placer en infligir dolor o desprecio, destrato al otro, es una forma de placer. El masoquismo es aquel que obtiene placer a través de ese tipo de prácticas. O sea que cuando es consensuado hay como un acuerdo y un encuentro que para mí no puede ser significativo, pero no puedo despreciar ni tratar de anormal, ni extraño. ¿No te parece la práctica sadomasoquista en el terreno sexual? ¿Te parece perversión? No, creo que cuando empezamos a hablar de perversión, como soy parte de una comunidad que ha sido tratada de perversa... Por eso me interesa tu opinión. Y realmente, después de largos estudios y de debates, como el debate de la homosexualidad llevó casi 20 años científicamente... no sé si es el momento... ¿Por qué? Porque estamos influenciados por una cultura bastante complicada en estos temas. Pero quiero traer un punto que sí me preocupa mucho más, el sadismo y el masoquismo que se dan en las relaciones cotidianas. Por ejemplo, y en el ámbito espiritual y religioso, el uso del silito, el uso de infligirse golpes a sí mismo. Me acordaba del silicio. Del silicio, perdón. Sí. Hoy hay comunidades religiosas como las comunidades laicas del Opus Dei que tienen ese tipo de prácticas de infligirse dolor como una forma de controlar el cuerpo o dominar la carne o ponerle la espiritualidad que quieras. Pero es un camino, y es un camino que tiene que ver con cierto placer, aunque sea llamado puramente espiritual, y en realidad... En lo personal, yo creo y elijo para mi vida una vida de relaciones donde sean equitativas, una vida de relaciones donde el placer tenga que ver con la ternura, tenga que ver con el amor, pero esa es mi ética personal. No la voy a confundir con la de otros. Y me he encontrado, en el camino con mucha gente que habla de las experiencias sadomasoquistas, consensuadas, y he compartido las marchas de la diversidad con la comunidad LEDER, con la comunidad sadomasoquista, que caminan con nosotros y dicen, bueno, lo nuestro es esto. Entonces, cuando ellos dicen, lo nuestro es esto, yo no le voy a decir, lo nuestro es lo que yo creo que es, porque no es así, en realidad. Que yo no lo aplique y que no lo promueva, no quiere decir que quien lo hace consensuadamente. Ahora, sí condeno y sí alzo la voz cuando se ejerce ese poder manipulador, así sea psicológico, sexual, en la vida cotidiana, involuntariamente, o sea, donde el otro no tiene... El caso que tú presentaste me pareció como un típico ejemplo, claro, de violencia ejercida. El placer mío, no me importás. ¿Me permitís interrumpir un momentito? Porque dijiste una cosa que me lleva a una parte del libro que me interesa que Rosana, a ver si me puede contestar. Tú dijiste que a ti el placer a través del dolor, o que no va contigo, no va con tu ética, dijiste. Bueno. Es una cuestión de deseo en el plano sexual. Y acá en este libro, por un lado dice, el deseo busca consumarse, el deseo es inagotable, el deseo puede realizarse o no, pero lo que no admite es ser modelado a voluntad. Entonces, desde ese lugar, ¿tiene que ver con la ética o no? ¿O tiene que ver con otras cosas? ¿O tiene que ver con algo que no es controlable? Exactamente. Esa es la pregunta, digamos. Los aspectos sádicos o masoquistas, digamos, es una característica que es esencial del ser humano y que no se encuentra fácilmente en otras especies. O sea, todos tenemos aspectos sádicos y masoquistas. Yendo de nuevo a la relación sexual, hay aspectos sádicos y masoquistas en la relación sexual entre seres humanos sanos. Las embestidas pélvicas del varón cuando estás llegando al orgasmo son rítmicas, firmes y muchas veces provocan malestar en la mujer. Muchos autores dicen... Perdón, no existiría la polémica del debate sobre si el tamaño importa o no. Claro. ¿En qué está referido? En medida del dolor-placer, exactamente, ¿no? dolor-placer. Digamos, muchos autores dicen, y se puede ver en la experiencia de cada uno de nosotros, el varón gruñe en la relación sexual, la mujer gime. La mujer cuando está llegando al orgasmo araña, comprime el cuerpo del otro, las mordeduras dentro de la relación sexual. Hay aspectos masoquistas y aspectos sádicos. Ahora, el tema es dónde está el límite entre la patología y la normalidad. Y ahí está la ética. Hoy considerada todavía patología, ojo, porque dentro de un tiempo capaz que no. Y ahí entonces es que la ética está en el momento de decisión
cuando llegamos a descubrir cuál es el límite, Exacto. lo decido para mí y lo decido en consenso con el otro. Y si tengo en cuenta al otro, Toyo, no por lo tengo en favor. cuenta. Bueno, apúrese, porque si no veo que Disculpen, le pierde el ¿y lugar. qué voy a hacer, señora? Yo Pierde espero, el tren. Cuando yo digo Toyo, pacientemente. usted arranca, porque usted me hace las pausas ¿Y yo qué voy a hacer, ceremoniales señora? antes de Soy un empezar. ser pausado, no soy un ser Bueno, alocado. a ver, díganos. Yo no soy un torbellino, soy un ser pensante. Pienso, luego existo. Otros existen y luego piensan. Yo creo Qué que santo el usted que sabe ama... que Otra vez el es un gallinero gusto, cacareando. Yo pienso que Tener el que santos ama... en esta el que iglesia está ama... fantástico. Pienso que el que ama no le va a querer imponer el poder al ser amado. Esa es la base de la relación consensuada. Quien ama, jamás, si es una persona que ama sanamente, que ama cristalinamente, puramente, no le va a querer imponer nada al otro ser. Al contrario, el que ama profundamente va a tratar de recoger del otro ser la oportunidad de complacerlo. Es decir, para mí la relación sexual es primero complacer para después ser complacido. Es decir, yo detesto a mis congéneres, a muchos hombres, que utilizan a la mujer simplemente como una maleta para vaciar su semen. Los desprecio, porque no es una relación equitativa, igualitaria. Y cuando no hay una relación igualitaria, equitativa, consensuada, amorosa, tierna, dulce, ¿qué clase de amor es ese? Explíquemelo alguno, si existe un amor con perversión. Bueno, Katy, antes de ir a la pauta, No sabía que había que a la estar tanda, ¿puedo enamorado preguntarte? para tener relaciones sexuales. ¿Viste lo que acabas de escuchar? ¿Escuchaste Sí. a Toyo? Sí. Hace referencia a su concepción de amor y Sí. que de ningún modo cabe dentro de lo que sería el amor sano, puro, cristalino, el querer dominar al otro. ¿Cómo lo ves tú? Yo no lo veo así. ¿Cómo lo ves? O sea, en este tipo de prácticas he encontrado mucho más amor y mucho más contención y mucho más cercanía y mucho más vínculo que en relaciones fuera del BDSM. Bien. O sea, es como un vínculo tan cercano, con tanta confianza, en donde el que se entrega da todo y está disponible para vivir cosas juntos. Y el que domina en realidad no es que le impone solo los deseos de él y que controla la vida y que lo manipula, sino que es el que va guiando el camino que están viviendo los dos juntos. Son los dos los que lo eligieron. El que se somete disfruta siendo sometido, disfruta de la humillación, disfruta y hay muchos que disfrutan del dolor. Katy, gracias. Vamos a hacer una pausa y después volvemos. ¿Sí o no? ¿Perversión o no perversión las prácticas sexuales? Para mí es perversión todo lo que implique que alguien para tener placer tenga que dominar a alguien. Bien, pausa y ya venimos.